Señor doctor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Feliz cumpleaños, lo que quiere decir que usted tiene memoria. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a su rica audiencia. Muchísimas gracias por las congratulaciones. Bueno, doctor Acevedo, usted es encargado de guardar la memoria de este país. Y la memoria de este país se guarda sobre hechos fehacientes y que sean comprobados y que se manejen con toda objetividad para discutir en torno a hechos y no para discutir movido por pasiones y por pequeñeces. Hay temas, por ejemplo, como este que se ha planteado del secuestro de los colombianos practicado por las FARC y del reclutamiento de niños y el tratamiento que se le dio a los niños en la guerrilla. Ese es un hecho histórico. Eso no es un problema de opinión, doctor Acevedo. Efectivamente, doctor Fernando, pues hay una serie de delitos, no son uno ni dos, sino muchos, y yo creo que el presidente de la Jurisdicción Especial de La Paz, cuando realizó en días pasados la imputación a la comandancia guerrillera de las FARC sobre los delitos cometidos, fue muy claro, muy contundente. No fueron errores, fueron cosas adicionales o equivocaciones de uno que otro, sino órdenes emanadas del secretariado. La famosa ley segunda, entre comillas, que ordenaba pues, el pago de un impuesto y al que no pagara lo retenían, entre comillas, lo que configura en esencia un secuestro. Hay secuestro y hay retención de personas, como dice el derecho internacional humanitario también. Son dos figuras muy parecidas, pero a la vez tienen su diferencia. Está también pues el tema de lo que usted mencionaba, el reclutamiento de menores. Eso es un delito de lesa humanidad. También tenemos ejecuciones fuera de combate, torturas, humillaciones a las personas, ataques indiscriminados a la población civil, ataques a lugares sagrados como el caso de la iglesia de Bojayá, a lugares civiles como el Club El Nogal, el secuestro de personas que estaban en una misa en Cali hace 22 años, de manera que es una cantidad muy grande de violaciones a la población civil, que es la que protege el derecho internacional humanitario. Son graves violaciones de carácter sistemático y por eso la Corte Penal Internacional, que fue creada, como todos sabemos, en el año 2000 y a la que Colombia se adhirió en el año 2002 parcialmente y de manera completa en el año 2009, consagra dos de esos delitos es que, digamos, conjugan toda esta cantidad de hechos que yo le he mencionado como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y en los artículos 5º y 7º y subsiguientes, 8º, 9º, 10º, describe claramente cada uno de los delitos que se consideran delitos de lesa humanidad y delitos o crímenes de guerra. Doctor Acevedo, el siglo XX fue testigo de atrocidades sin cuento cometidas por muchos y el mundo recoge esa memoria histórica y no la deja olvidar. Usted ve, por ejemplo, que el recuerdo del nazismo no se puede olvidar y que tenemos museos levantados para que la humanidad no olvide nunca lo que pasó con el holocausto nazi. Y eso es parte fundamental de la historia. Y eso no se puede olvidar precisamente para no repetirlo, para no volver a caer en esos abismos. Pero en Colombia parece que es un pecado recordar la historia. Entonces, cuando salen las imágenes de estas alambradas de oprobio dentro de las que tenían a unos seres humanos a las que trataban peor que a los animales, entonces es un atentado contra la reconciliación y contra la paz. Por la enemiga de la paz o de la reconciliación, si hay que partir de una verdad,
Hay que partir de donde veníamos realmente y no donde nos imaginábamos que veníamos. Estos hombres de las FARC son lo que dicen los documentos, lo que está probado. Usted habló de Bojayá, crimen peor que el de Bojayá. ¿Y cuántos otros crímenes? Usted recuerda que el ELN quemó un pueblo entero. ¿Eso se podrá olvidar? ¿Eso es sano? ¿Olvidar la historia es sano? Doctor Acevedo, usted que es el responsable de la memoria histórica del país. Pues yo tengo que atenderme al espíritu de la ley 1448, doctor Fernando, que en México es muy clara en el sentido de que hay que atender a las víctimas diversas y plurales del conflicto armado, del llamado conflicto armado. ¿Sí? Y eso no es una cosa menor, como usted está diciendo. Se refiere a asuntos bastante graves, que no se pueden, digamos, edulcorar ni adobar como para que la gente no se aterre. Nosotros estamos en proceso, por ejemplo, en este momento de construcción del Museo para la Memoria de las Víctimas, y no falta quien diga que de esas cosas no se puede decir, que eso es morboso, que eso es incitar al odio. Y yo lo que pienso, pues recuerdo mucho una anécdota del general Eisenhower, creo que fue, que descubrió los campos de concentración cuando recuperaron a Alemania del dominio nazi, y descubrieron esos campos de concentración, cuerpos famélicos, cadáveres amontonados, cámaras de gas, y lo primero que él dijo a los periodistas: tomen fotos, porque no faltará el idiota que más adelante diga que todo esto fue una invención de nosotros. Nosotros tenemos que mostrarle a las generaciones actuales y futuras y hablar de eso descarnadamente. Pues obvio, nosotros no lo hacemos con un ánimo vindictivo o de odio. Nosotros, como Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que hacemos es tratar de dignificar esas víctimas, de visibilizarlas, de mostrar su experiencia e incluso de cómo es de valiente el pueblo colombiano, sus comunidades de base, campesinos, obreros, empresarios, soldados y policías amputados, que son capaces de recuperarse de esos dolores, de esas afectaciones. Entonces de eso hay que hablar, y eso no puede ser entendido, no se nos puede prohibir que digamos cómo fueron las cosas, que mostremos las fotos, que mostremos o hagamos escuchar relatos. Eso es fundamental, para eso es la memoria. De resto pues sería que no tuviéramos en cuenta el pasado, porque sí, del pasado tenemos que aprender para que no se vuelva a repetir, porque si no nos van a preguntar: oiga, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y de qué es lo que no podemos repetir? Claro, claro, y entonces qué maravilla ser esto o ser aquello, pero por Dios, ¿usted se da cuenta a qué grupo pertenece? ¿Usted no se da cuenta de que estas atrocidades se cometieron desde esa vertiente ideológica o pasional o lo que quieran? ¿Y lo que sucedió? ¿Lo que ha sucedido en Colombia? Este tema, por ejemplo, de los niños, esto es una cosa, una atrocidad sin horizontes. Yo recuerdo cuando aquí en Bogotá un hombre, un salvaje, como quiera llamarlo, violó y mató a una niña. Eso conmovió a Colombia y conmovió al mundo. ¿Cuántas de esas atrocidades se cometieron en el campo colombiano por esos grupos armados? ¿Eso se puede olvidar? ¿Eso es sano olvidarlo? O al contrario, hay que tenerlo presente para decir: mire los abismos a donde nos puede conducir la pasión exacerbada o el delito. El delito instaurado. Es que doctor Acevedo, vamos a tener que hacer una historia del narcotráfico, porque alrededor del narcotráfico gira gran parte de la historia general del país, ¿o exageramos? Así es, doctor Fernando. Pues es lo que explica también que en la coyuntura internacional de la caída del muro de Berlín y el desplome del comunismo en la Unión Soviética, se suponía que todos los proyectos comunistas se desactivarían. En efecto, se desactivaron en los países de la Cortina del Hierro y en algunos países latinoamericanos, menos en el nuestro. ¿Y cuál fue la razón? El narcotráfico. El narcotráfico emergió como la tabla de salvación con sus
pingües recursos para financiar la compra de armamentos, de alimentos, para sostener a miles de personas reclutadas y adoctrinadas en la teoría de la lucha de clases y de la toma violenta del poder. De manera que eso es fundamental. Y lo otro que quería referirle, doctor Fernando, es el papel que también ha sido como polémico sobre el hecho de que los principales imputados estén presentes en el Congreso de la República. De hecho, bueno, tenemos un acuerdo de paz que no podemos, no tenemos forma de pasar por alto, eso no me compete a mí, yo no lo puedo, pues en mis funciones no se contempla que yo cuestione ese acuerdo de paz. Una cosa es lo que yo pueda pensar personalmente, otra cosa es como funcionario público. Pero, evidentemente, es una afrenta para la memoria de las víctimas, que de eso sí me encargo yo en la institución que presido. Es una afrenta que personas que cometieron u ordenaron estos delitos tengan el carácter de representantes del pueblo, estando imputados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuando pues, ellos tenían una periferia, tenían agentes legales, los que hacían inteligencia, y que incluso está demostrado, anteriormente tuvieron 10 representantes en el Congreso de personas que no estaban acusadas de ese tipo de delitos. Y eso es lo que perfectamente podrían hacer, retirarse para que honren el acuerdo de paz, para que respeten el derecho internacional humanitario y la propia Constitución nuestra, doctor Fernando, que como usted bien sabe en el artículo 179 habla de la prohibición de que gente condenada, personas condenadas por sentencia judicial puedan ser congresistas. Y hay bandidos de estos que tienen condenas de 400 y 500 años de prisión. Y entonces al Congreso de la República y grandes personajes del país, eso es una contradicción porque es tratar de cerrar los caminos del tiempo hacia atrás. Uno tiene que tener los caminos del tiempo abiertos hacia adelante sabiendo para dónde va, pero hacia atrás para mirar de dónde viene. Doctora Acevedo, ya tenemos la experiencia que tuvo el país, que me parece que fue una experiencia positiva con la desmovilización y castigo de los grupos paramilitares. Ellos no tuvieron opción política, ellos nunca pudieron postularse como movimiento, como partido. Que haya habido congresistas que se aliaron con el paramilitarismo, lo hicieron subrepticiamente, no como movimiento o como partidos. Y además sus jefes pagaron cárceles y fueron a sesiones colectivas con las comunidades a hablar de los delitos cometidos. Y muchos han contribuido a esclarecer crímenes y fosas comunes donde los familiares de las víctimas han podido recuperar los restos de sus deudos y darles sepultura. Entonces ese proceso que fue digamos de alguna manera bien llevado, ¿por qué no puede ser aplicado en las circunstancias actuales? Me pregunto yo. Esas son cosas que las víctimas esperan, y yo creo que los que conocemos bien las comunidades de base en Colombia, sabemos que la gente no es vengativa, la gente no es vengativa, la gente no está incitando al odio, la gente lo que pide, doctor Fernando, es un tris de justicia siquiera, que paguen cárcel, así sea transicional, con reducción de penas, pero que no los premien con cargos de honra, como es lo que tiene que ver con la función de congresistas. Usted lo ha dicho bien y lo ha dicho todo, porque no se le olvide también que vienen generaciones nuevas, que muchas de ellas no vivieron el tema, que no recibieron instrucción sobre el asunto, nadie les habla y no tienen ni idea dónde están parados. Es lo que a mí me atormenta cuando veo a estos jovencitos que salen con la imagen del Che Guevara en su camiseta. Dice, ¿sabrán la clase de bandido que fue este sujeto, la clase de asesino?
lo que este hombre le hizo a la humanidad. Ah, no, no, entonces es el mito. De la ignorancia sale el mito. Y el mito es muy peligroso cuando sustituye la verdad, doctor Acevedo, ¿no? Así es, porque pues los mitos y sobre todo ese tipo de mitos que son fundamentalistas conducen al pensamiento totalitario, al pensamiento cerrado, a que fuera de ese pensamiento, esa imagen ideal, o si no hay salvación y que todo se justifica en nombre de esos mitos, hasta la guerra entre las familias, como ocurrió en la Alemania oriental post-nazi, donde los familiares entre sí se denunciaban para obtener beneficios, o como ha ocurrido en otras revoluciones, como el caso cubano, de personas que se autoinmolan en nombre de la revolución para salvar la revolución. Pues son cosas completamente inhumanas. Ese es el peligro que nosotros como sociedad tenemos que superar. Por eso tenemos que mantener la memoria histórica, una memoria objetiva, cierta, las cosas fueron como fueron y no como uno las quiere montar en su imaginación o en su ideología barata para tratar de tapar la historia, de tapar los hechos con simplificaciones idiotas y con estupideces de esta naturaleza. Hay que saber de dónde venimos para poder decidir hacia dónde vamos. Y usted lo dice muy bien, a estos bandidos hay que darles castigos por leves que sean para tratar de que se recompongan y que vuelvan a la vida civil, pero no premiarlos. Usted lo dice muy bien, el doctor Acevedo, y ese es el oficio de la memoria histórica, que el país recuerde las cosas como fueron y no como se las inventan algunos para su propio beneficio. Doctor Darío Acevedo, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Muchísimas gracias de nuevo a usted, Fernando, por la invitación, por permitirme expresar algunas reflexiones que las hago con toda la buena fe, con toda la buena voluntad, tratar de pensar también en las víctimas, en lo que llaman la reconciliación, pues no faltará, en el perdón. Muchas víctimas acceden a perdonar, pero yo creo, una última reflexión es que yo pienso pues que si de verdad están interesados en la paz, todos los victimarios pues tienen que hacer gestos, demostrar que están arrepentidos de haber cometido esos crímenes, pedir perdón, y yo creo que eso facilitaría mucho en este país las discusiones sobre temas diferentes al incremento de la violencia, que es lo que nos está apabullando hace rato en Colombia. Pedir perdón es fundamental, porque tratar de justificar las atrocidades es lo contrario del pedir perdón. Yo reconozco que hice lo de Bojayá. Pero es que no tenía más remedio. Pero es que dadas las circunstancias. Pero es que la defensa del pueblo y de los ideales. No, nada. Cometí esta atrocidad y desde el fondo del alma estoy arrepentido. Pido perdón y asumo la responsabilidad histórica por semejante atrocidad. Y mire usted cómo los pueblos mismos no tienen recuperación sino a través de eso, a través del reconocimiento de la verdad. ¿Cuándo empezó la Unión Soviética a cambiar un poquito? Cuando Nikita Khrushchev puso a la vista los excesos, las brutalidades del régimen staliniano. Leninista staliniano, pero sobre todo staliniano. Esa verdad hay que decirla. Y eso no escandaliza a nadie. Y ahí está, todas las atrocidades de las purgas estalinianas de los años 30 los puso a la vista Nikita Khrushchev. Sí, los pueblos tienen que decir la verdad, tienen que tener memoria histórica. Doctor Acevedo, usted es el guardián de ella y no sabe cuánto lo admiramos por esa tarea maravillosa que está desarrollando al frente de esa responsabilidad que la sociedad colombiana le confió. Muchísimas gracias, doctor Fernando, a usted y a toda la audiencia. El doctor Darío Acevedo, quien está de cumpleaños, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos dijo cosas para la historia. Para la historia. La historia hay que conocerla, hay que comprenderla, tiene que tener consecuencias para poderla superar.
si uno la tapa y la maquilla y le miente a la historia, está listo para volver a repetir los capítulos, ¿o no? Bueno, Darío Acevedo. Sí. Es lo que nos está pasando, claro. Es Desconocemos la historia y por eso estamos donde estamos. Pero hay un hombre valeroso, hay un hombre que ha demostrado su conocimiento, pero sobre todo su temple para decir las cosas como corresponde. Y es el doctor Darío Acevedo. Sí, reportaje es histórico. Este reportaje es histórico, lo guardaremos entre uno de tantos, pero de los primeros en cuanto a objetividad, a seriedad y a profundidad. Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce, emprende y exporta al mundo. 8 de la mañana, 11 minutos. Nuestro campo merece lo mejor. Por eso, en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno, invirtiendo en tecnología móvil para llegar a las fincas de pequeños productores, originando crédito en campo. Además, contamos con un portafolio de productos y servicios para atender la banca empresarial y oficial. Y con nuestra nueva aplicación, ponemos las ventajas del banco en las manos de nuestros clientes. Trabajamos de la mano de un campo que produce, emprende, transforma y exporta para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.